UAM Xochimilco. Violeta, buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por esa presentación. Gracias, infinita. Violeta, merecida, has estado de una manera puntual y oportuna analizando todo lo que sucede en este tema. Violeta, ¿qué significa esa reunión en Sonora a la que va John Kerry, que es el enviado para el asunto climático? Y sí, van a ver lo de una planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, sí van a ver lo del clima, pero creo que esencialmente van a ver lo del litio y probables inversiones de Estados Unidos en la materia. ¿Qué opinas, Violeta? Sí, coincido contigo con lo que planteas, Julio. Pues hay que comentarle a nuestra audiencia y a la audiencia que sigue a Astillero, entre ellas yo siempre, todos los días, bueno, ahorita estoy aquí en la universidad, pero siempre, todos los días estoy siguiéndote, Julio, que en este estado está no solamente el principal yacimiento de litio en arcilla a nivel mundial, eso de los principales a nivel mundial, como han dicho los chinos y en particular Ganfeng Lithium, sino también están estos otros yacimientos que ya han sido nombrados en estas 82 localidades con importancia a nivel pues nacional. Una parte importante están ahí, más de 13 localidades se encuentran en Sonora, y además estas áreas, Julio, que prácticamente no se dice nada de ellas, pero que son unas zonas que ya el Servicio Geológico Mexicano tenía detectado desde hace varios años, y que en ellas también me parece que hay, que se nombran asignaciones mineras, una de ellas en Agua Prieta y otra en Nogales, y una de 13,000 hectáreas y otra de 11,000 hectáreas, justo por también la posible riqueza de litio que haya ahí. Y a esto le agregamos el Valle de Litio, este valle de litio que, bueno, ya los geólogos y los que tienen las concesiones mineras en torno a este elemento, al litio, pues señalan que esta tiene aproximadamente 100 kilómetros de longitud, de largo, desde Vaca de Huachi hasta Zaguaripa, y entonces también este es otro de los elementos o otra de las riquezas que están presentes en este estado. Pero no solo eso, Julio, también hay que comentarlo de manera muy, muy importante, el papel de Sonora a nivel nacional en términos de minería. Es el principal estado de la República con la mayor riqueza minera en términos de oro, de cobre, de molibdeno, de grafito, que eso también es importantísimo, ¿no? No olvidemos que el Banco Mundial ha señalado que en esta transición energética habrá 3 minerales que serán fundamentales. Uno, el primero que pone es el grafito, el litio y después el cobalto. Tenemos una riqueza inmensa de grafito en Sonora y de litio también, y que me parece que esta reunión también perfila la posibilidad, y que hay que poner mucha atención y también estar preocupados como nación, sobre todo no en este sexenio, sino a lo que vendrá a futuro, de estarles abriendo la puerta a los estadounidenses para tener acceso a esta riqueza inmensa, insisto, en grafito, que es uno de los grafitos pues que ya es muy, muy importante a nivel mundial, pero también con unas características particulares en todo el planeta, este grafito que hay en Sonora, y les estaríamos abriendo la puerta, esa es una duda, a los estadounidenses para que pues accedan a esta inmensa riqueza en estos minerales, no solo en litio, y además tendríamos que estar también pensando en términos de que el único mineral que está protegido, o elemento que está protegido, porque finalmente el litio no es un mineral, es un elemento, es justo el litio, y el resto de los minerales no está protegido, y está protegido pues por esta reforma que hubo a la ley minera y por la creación del litio para México, pero el resto no, Julio. Y otro de los elementos, y con eso concluiría, es esta guerra que hemos también ya mencionado aquí en tu programa, esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China,
Y México estaría, desde mi perspectiva, quizá, y también lo tenemos que analizar más a fondo, prestándose o siendo parte de esta guerra que tiene Estados Unidos frente a China, quien le ha declarado ya incluso con una orden ejecutiva que va a disputar el mercado mundial de autos eléctricos, y por supuesto que en el fondo estaría también el litio, se lo va a disputar Estados Unidos a China. Y bueno, pues nuestro litio, que además lo tienen aquí en la frontera, la mano de obra y todos los otros minerales que le son fundamentales para esta transición energética, pues lo pueden encontrar en Sonora y en otros estados de la República, Julio, y eso sería un gran riesgo. Violeta, a veces la pasión y la emoción nos lleva a tener una visualización de las cosas que luego en los hechos a veces no corresponde. Te pregunto porque hubo mucho entusiasmo en su momento, por lo que incluso, desde mi punto de vista, de una manera equivocada, pues se llamó la nacionalización del litio, que creo que no fue, digo, no fue tal en sí. Y hoy pareciera, con los datos que tú nos señalas y que yo comparto plenamente, pues que finalmente aquí todo puede quedar en una apertura para la inversión de Estados Unidos en temas estratégicos que convertirían a México en suministrador de elementos estratégicos en esa guerra comercial y desplazando efectivamente a Ganfeng, es el nombre de la empresa concesionaria china, pero con la creación de la empresa en sí misma de Litio MX, el papel del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como una especie de comisionado, eh, las expectativas que tuvimos cuando escuchamos todo esto de litio, ¿se están cumpliendo o van a la baja? Esa es una pregunta muy interesante, Julio, porque desde mi perspectiva, quizá a lo mejor no todos la compartan, no es lo mismo que las empresas privadas se hubieran quedado como estaba ocurriendo, estaban con aunque el gobierno mexicano, el presidente en particular, dijo ya no vamos a entregar más concesiones mineras porque ya se había entregado la mitad del país, decíamos no es suficiente porque están llegando las empresas, entre ellas esta empresa, esta de Ganfeng, esta empresa china, y se asoció con esta otra empresa inglesa, y así es como van a acceder al litio mexicano. Decíamos, eso no es suficiente, y entonces se puso un dique desde mi perspectiva, que yo lo veo positivo, porque no es lo mismo que las empresas privadas se queden con la renta minera, que hoy, por ejemplo, en la jornada donde tú escribes y donde también te seguimos, Julio, esto que están diciendo, tenemos a los dos hombres más ricos de toda América Latina, que es Slim y Germán Larrea, y bueno, y el segundo hizo su fortuna gracias a la pues apropiación de la minería, a su expansión minera en el país, y esto me parece que marca una diferencia. No es lo mismo que las empresas privadas concentren y centralicen las ganancias y la renta minera, a que sea el Estado el que pueda tener esta renta minera y que la pueda en un futuro pues compartir, socializar con la población. Ahí hay una diferencia, pero lo otro me parece que tenemos que tener mucho cuidado y sí ser muy cautos de no ir a entregar esta riqueza ahora el Estado, que se convierta en este extractivista, y que únicamente vea estos intereses económicos, y que bueno, a nombre de la nación se diga el litio es de la nación, pero bueno, finalmente lo estamos entregando así a los estadounidenses. Entonces eso, insisto, Julio, no ahorita en este sexenio, sino a futuro, que eso me parece que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, pero sí veo una gran diferencia de que las empresas privadas se queden y que pues veamos estos resultados que hoy estamos leyendo en la jornada de la gran concentración de la riqueza en México, producto de la actividad minera, que hay que enfatizarlo, es producto de esa actividad minera que están estos hombres más ricos aquí en México, y que eso entonces con el litio queda fuera, pero sí está este riesgo inminente. Y ahora hay otro problema, Julio. Originalmente se había señalado que el litio solamente iba a ser manejado por el Estado,
y bueno, así queda, ¿no? Así queda siguiendo incluso este camino de Bolivia, pero también en el decreto se abre la posibilidad a que participe las empresas privadas, la iniciativa privada, y entonces también ahí el Estado mexicano tiene que poner ciertos límites en el sentido de que él controle la mayor parte de la participación, el 51%, ya una vez que haya algún acuerdo con alguna de estas empresas, y que entonces no pierda en ningún momento el control tanto de la cadena de valor como de lo que vendrá a futuro en el proceso de transformación de litio. Es decir, me refiero a lo que es las baterías y la posibilidad que ya se está planteando de generar autos eléctricos en México, Julio. Violeta, ¿era necesario abrir la puerta a inversiones privadas, ya sean nacionales o extranjeras, o se debió intentar que el propio Estado mexicano, como sucedió en otras áreas como la petrolera, pudiera empujar pues una propiedad estatal verdadera y completa de ese recurso? Yo estoy más por esta segunda idea que tú planteas, que aunque esto es un camino largo, declarar al litio como patrimonio de la nación implica, como también ha quedado establecido en el decreto, que va a ser una acción a mediano y a largo plazo. Estamos hablando incluso a lo mejor de varias décadas, ¿no? De 20, 30, 40, 50 años, donde la nación se tendría que ir preparando justo con cambios, con un plan nacional del litio, donde incluso las universidades que estudian ciencias de la tierra, geología, todas estas universidades que están vinculadas directamente con la actividad de la tierra y la actividad minera, tuvieran planes de estudios enfocados al estudio de este elemento y a su procesamiento, transformación. Eso todavía no lo tenemos, por eso es un programa y un plan a largo plazo, y que, bueno, si se está planteando que esta transición energética tiene que ser inmediata y Estados Unidos empieza a presionar a México y nos viene y nos invita y nos dice: queremos que ustedes sean parte de este proceso de generación de autos eléctricos, y bueno, y si México se sube en esa dinámica, pues bueno, nos vamos a enfrentar a una situación problemática, y ahí diríamos, bueno, qué tan conveniente es plantearlo así, abrirles la puerta, y bueno, aquí esto tendrá que poner, insisto, algunos límites el Estado mexicano y decir: ok, si ustedes van a asociarse o nos vamos a asociar con alguna empresa o con alguna pues sí, nacional o extranjera, pero privada, pues tendrá que ser pues en beneficio, si es inmediato, porque no lo puede hacer de otra manera, no podría hacerlo porque no contamos en este momento con la tecnología necesaria, como por ejemplo lo hemos visto en el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia extrae el litio, lo transforma hasta el carbonato de litio y después se ha asociado con otras empresas extranjeras para producir ya las baterías y luego ya generar los autos eléctricos, que ya los están generando los bolivianos, pero bueno, sí han tenido que asociarse con ellos mientras no se geste y genere el conocimiento pues local, y que eso también va a pasar aquí en México. Entonces esta pregunta de si era necesario, me parece que si es de manera inmediata hacer este proceso, sí es, pues sí lo están planteando, sí es necesario, pero creo que debemos de pensar más allá de lo inmediato y más allá de las necesidades y de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que nos conviene a nosotros como nación, y preparar, insisto, este plan nacional de litio que pueda ser a varios años, pero en beneficio, como ha quedado en la ley minera, del pueblo de México, Julio. Violeta, en tu ánimo personal, ¿esperabas un vuelco así? En principio todo sonaba litio, propiedad de la nación, y mucha gente decía, el litio es de los mexicanos. Y ahora las cosas ya van en este terreno de apertura a inversión privada, nacional y sobre todo extranjera y sobre todo de Estados Unidos. En tu ánimo personal, ¿esperabas algo así? Bueno, otra vez regresaría a esto que te decía, Julio. Yo lo veo, todavía sigo viendo muy positivo esto de no haberlo entregado a las empresas de masivamente, porque eso iba a pasar, Julio. Teníamos dos caminos: entregar el litio en concesión
aunque no se entregaran nuevas concesiones, iban a empezar a llegar de manera masiva las empresas frente a la transición energética, iban a empezar a llegar de manera masiva al país e iban a empezar un proceso pues de exploración y de extracción como lo hizo Ganfeng Lithium en pocos años, ¿no? Ya digo, está parado ahorita el proceso, pero ya ellos ya tienen y además avanzaron sobre una cantidad inmensa de territorio en Bacadehuachi, en Sonora. Entonces, eso nos iba a pasar de manera con otras empresas chinas, además tenemos inglesas, alemanas, canadienses interesadas por el litio mexicano, estadounidenses, iba a pasar eso. Entonces yo todavía lo sigo viendo muy positivo que el Estado mexicano haya decidido que el litio sea patrimonio de la nación, aunque digo, tendremos que ver qué significa esto de patrimonio de la nación, abriendo la posibilidad al capital privado e invitando, ¿no? Ahorita y también el gobierno de Estados Unidos, digo, entre comillas, nos está invitando, pero nosotros también los estamos invitando a Sonora a que vengan y entonces les estamos abriendo la posibilidad, pero lo sigo, insisto, viendo positivo porque la renta, y eso es algo que vamos a ver, la renta que se pudiera generar de esto, como ha pasado en otras naciones latinoamericanas, no es lo mismo que se quede en manos privadas a que se quede en el Estado y el Estado la pueda utilizar. Entonces sí lo sigo viendo positivo. No obstante, hay alertas, Julio, ¿no? Y lo que tú estás diciendo es muy, muy cierto. Hay alertas que no debemos de dejar de ver. Uno, que pues el capital pues no cuida el medio ambiente y no tiene una visión social de que la renta que se derive pues sea para la nación, sino ellos van a tratar de jugar siempre a su favor y eso también es algo que no debemos de dejar de ver. Y lo otro que también estaba comentando, esta parte de Estados Unidos que no nos utilice, ¿no? Digo, ya, hemos vivido un proceso de subordinación intenso de muchos años y décadas de su parte, y ahora que nos utilizara en un gobierno de la Cuarta Transformación en el sentido de que, bueno, yo tengo una guerra comercial con China y, bueno, necesito el litio que hay en el norte del país y además la mano de obra, ¿no? Y entonces, pues yo avanzo sobre este territorio. Eso me parece que tenemos que tener como cuidado como nación. Bien, Violeta. Pues como siempre agradezco la puntualidad y la precisión de tus comentarios. Si hay algo que desees agregar, con mucho gusto, y yo por lo pronto, pues te agradezco esta oportunidad de platicar. Sí, Julio, la agradecida soy yo como siempre y nada más decir también lo que ya hemos comentado en otro momento, la necesidad y sobre todo ahora más urgente que nunca ante el arribo de estas empresas a Sonora o esta posibilidad que hay de apertura hacia estas empresas automotrices, que hay que decirlo, que serán las grandes empresas automotrices, tenemos que reformar la ley minera porque, insisto, no nada más es el litio, es el grafito, es el cobre, es el oro, son estos otros minerales que hay en Sonora y en otras partes de la nación que deben de ser protegidos y los territorios, en particular los pueblos que habitan estos espacios repletos de minerales, todavía sigue siendo una nación con una inmensa riqueza, inmensa, ¿no? Y entonces esto debe de ser protegido urgentemente y por eso estamos pugnando desde hace varios años, pero no dejamos de insistir en este sexenio en particular, que la reforma a la ley minera es urgente y más con estos datos que acaban de salir el día de hoy de estos dos hombres más ricos de América Latina y quienes han gestado también su fortuna a partir de la minería en nuestro país, Julio. Bien, muchas gracias, Violeta, y seguiremos en contacto. Gracias, Violeta. Hasta Gracias luego. a ti. Lindo día. Gracias. Igual.